Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Montes Cabrera. El doctor Gustavo es egresado de la licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias postdoctorales en la UAP, en Puebla, y su línea de investigación son sistemas cuánticos abiertos y biología cuántica, tema del cual el día de hoy nos va a platicar. Pues le agradecemos la presencia del doctor Gustavo. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación y por supuesto gracias a ustedes por su interés. Ok, entonces voy a hablar un poquito acerca de efectos cuánticos colectivos en sistemas biológicos, que es parte de mi trabajo, de mi primer postdoc que realicé en Puebla en colaboración con el Quantum Biology Laboratory en Washington y experimentales de Suiza. Entonces, pero esta charla va a ser muy elemental, espero no tan aburrida, porque no sabía qué tan, bueno, todos los de allá son físicos, los conozco perfectamente, pero acá no sé muy bien. Entonces, va a ser una plática muy elemental, con la esperanza de que les llame la atención y ustedes, pues, busquen un poco más acerca de estos temas. Ok, déjenme comenzar. Ok, eso es solo el outline de la plática, pero me gustaría iniciar con esta figura que nos da una escala de tamaño de diferentes sistemas físicos que podemos encontrar en todo el universo, ¿no? Desde el tamaño del universo, que es por acá, en estas dimensiones, el tamaño de las galaxias, ¿sí? Y así nos vamos recorriendo, ¿no? Hasta que llegamos a la escala humana, ¿sí? Y después a lo más pequeño, ¿sí? Que encontramos en la naturaleza. Los electrones no es lo más pequeño, pero más o menos. Entonces, los sistemas biológicos se encuentran en esta escala de tamaños. Abarcan 5 órdenes de magnitud, ¿sí? Desde los metros, 10 a la 0, que es 1 metro, hasta más o menos 10 a la menos 9, ¿sí? Que a esas unidades de medida las llamamos nanómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en ese dominio de sistemas? Pues podemos encontrar sistemas o objetos físicos tan grandes como una ballena, un humano extraño ahí, ¿sí? Y otros sistemas que viven ahí dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Corazón, un huevo de un pollo, etc. ¿Sí? Hasta que nos vamos acercando a sistemas realmente muy pequeños, ¿no? Como cadenas de ADN, cuya anchura, ¿sí? Es de alrededor de 2 nanómetros, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, los sistemas biológicos, ¿sí? En la naturaleza, pues abarcan una gran variedad, ¿sí? De tamaños, ¿sí? Entonces, uno se pregunta dónde es posible encontrar efectos cuánticos, ¿sí? En estos sistemas biológicos, por razones normales. Uno no esperaría encontrar efectos cuánticos en sistemas que anden, por ejemplo, en estas dimensiones de micrómetros en adelante. Los sistemas son realmente muy complejos, ¿sí? De tal forma que los efectos cuánticos son imperceptibles, no deberían existir, ¿sí? Pero quizás existe una posibilidad de que bajo ciertas condiciones y circunstancias podamos encontrar algunos efectos cuánticos acá en estos órdenes de magnitud,
¿Ok? Bien, entonces me gustaría así rápidamente diferenciar entre procesos clásicos y cuánticos para la persona que no que no tenga conocimiento de cuál es la diferencia. En física clásica nosotros estudiamos los objetos y sus propiedades, ¿sí? Que abarcan ¿sí? digamos, de estas dimensiones en adelante, ¿no? Por ejemplo, desde el comportamiento de una simple célula, ¿sí? Hasta la dinámica de galaxias completas, ¿sí? Lo hacemos a través de ciertas leyes, modelos matemáticos que nos permiten predecir ciertas cosas, ¿sí? Una vez que entendemos o tenemos conocimiento básico de cómo se comportan y sus propiedades, pues entonces podemos construir cosas, objetos que nos ayudan o nos facilitan en nuestra vida diaria, ¿no? Déjenme poner un ejemplo sencillo, ¿no? Imagínense dos muchachitos que después de la escuela se ponen a jugar con estos cohetes, ¿no? Que le prendes un cerillo con pólvora, ¿sí? Entonces, este cohete o proyectil pues sigue una trayectoria parabólica, ¿no? Eventualmente ellos entienden que el aire circundante afecta, ¿sí? a la trayectoria del proyectil. Entonces, en lugar de ser una trayectoria parabólica, se vuelve una trayectoria elíptica, pero todo ese conocimiento les permite, ¿sí? saber o diseñar un dispositivo que eventualmente pueda construir un cohete que pueda salir de la superficie terrestre y ponerlo en órbita. Una vez que lo pongo en órbita, a lo mejor se me ocurre poner un telescopio, ¿sí? que me permita observar el universo de una forma más simple que verlo desde la Tierra, ¿sí? desde la superficie. Es un ejemplo muy vago. Obviamente, en el intermedio estoy omitiendo todo el trabajo duro de científicos, físicos, matemáticos, ingenieros, técnicos que tuvieron que hacer para poner un cohete, ¿sí? o un satélite en órbita, ¿sí? Entonces, pero a lo que me refiero es que conocimiento básico, ¿sí? nos permite. Hola. Creo que se murió. Hola. Ok, nos permite pues construir dispositivos, ¿sí? ¿Sí? Tecnología que nos ayuda a facilitarnos la vida. Creo que es... ¿Me escuchan? ¿Puedo hablar? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que encontramos desde el punto de vista cuántico? ¿Por qué hay esa diferencia entre lo clásico y lo cuántico? ¿Sí? Entonces, vamos a ver fenómenos que nosotros estudiamos en el dominio cuántico del mundo subatómico, ¿no? Las partículas más pequeñas, ¿sí? Aquí en la primera sección, ¿sí? tenemos una representación pictográfica del concepto de superposición, ¿sí? ¿Y cuál es el ejemplo más famoso y natural para introducir la superposición? Pues el gato de Schrödinger, ¿sí? O sea, se refiere es un experimento mental. En este experimento nunca se dañó a ningún gato, ¿sí? Basta aclarar esa parte, ¿sí? Pero es un ejemplo mental, hipotético, ¿no? Imagínense que dentro de esa caja, ¿sí? se introduce un dispositivo, ¿sí? con una sustancia radioactiva, ¿sí? Parece que es, no, Oye, que no se oye. Si quiere ver si jalan. A ver, Muchas gracias. Sí, no. hola. Ok, entonces les hablaba de el fenómeno de superposición, ¿no? Que significa en este esquema,
¿sí? Que tenemos este dispositivo que contiene una sustancia radioactiva que eventualmente podría decaer, y al decaer activa este dispositivo, ¿sí? Que es simplemente un martillo, y ahí adentro de ese martillo pues hay una sustancia venenosa, ¿no? Entonces introduces el gato, ¿sí? Hipotético, ¿sí? Dentro de la caja, cierras la caja, y una vez que la cierras pues tú no tienes el poder de saber si el gato está vivo o está muerto, ¿sí? Porque no sabemos si el dispositivo se activó o no se activó, ¿sí? En términos más correctos deberíamos decir que el gato vive con una cierta probabilidad y el gato muere con una cierta probabilidad, pero no sabemos, ¿sí? Hasta que tengamos que abrir la caja. Una vez que abrimos la caja, pues nos vamos a dar cuenta, ¿sí? De qué es lo que en realidad pasó, ¿sí? Entonces, un ejemplo a lo mejor un poco trivial, no es lo más correcto, pero que se pueden imaginar ustedes es, por ejemplo, cuando lanzan una moneda. Una moneda tiene pues dos caras, ¿verdad? Cara y cruz. Entonces, cuando yo la lanzo, pues con una cierta probabilidad, si la moneda está bien hecha, simétrica, con 50% de probabilidad no va a caer cara, con 50 cruz, ¿sí? Pero cuando está en el aire, pues yo no sé si es cara o si es cruz, ¿no? Es más o menos una analogía a lo que tenemos en el fenómeno de superposición. Matemáticamente lo escribimos de esta forma, ¿no? Tenemos una amplitud de probabilidad. Si yo calculo la magnitud de este número y lo elevo al cuadrado, me va a dar un medio. Esto también un medio. Entonces, con un medio de probabilidad, el gato vive, el gato muere, ¿sí? Esto podrá parecerles trivial. O sea, tenemos un montón de sistemas físicos en la naturaleza que tienen dos estados posibles. Por ejemplo, el switch que prende esa lámpara, ¿sí? O lo activo y prende la lámpara, o lo apago y prende la lámpara. Entonces, clásicamente hay dos opciones. ¿Cuál es la diferencia con la versión cuántica? La versión cuántica es que tú puedes hacer uso, ¿sí? De este objeto que está aquí, que es esa superposición. Y clásicamente yo no puedo tener la lámpara prendida y apagada, ¿verdad? O está prendida o está apagada. Pero en el mundo cuántico sí puedo tener, ¿sí? Este objeto, ¿sí? Y hacer uso de él, ¿ok? Otro efecto muy común en el mundo cuántico es el fenómeno de tunelaje, que está aquí a medias. Si ustedes ven, tenemos una pelotita y tenemos una barrera. Si esta pelotita lleva una velocidad muy pequeña, velocidad es equivalente a energía cinética, energía de movimiento. Entonces, si no tiene suficiente energía de movimiento, pues esa pelotita no puede superar esa barrera, ¿cierto? Tenemos que darle un impulso extra, es decir, ¿sí? Darle más energía de movimiento de tal forma que sea capaz, ¿sí? De superar la barrera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo cuántico? En el mundo cuántico tenemos el equivalente, una especie de pelotita subatómica, tenemos una barrera, ¿sí? Que evita que la pelota, ¿sí? Se vaya al otro lado, pero eventualmente podría suceder con una cierta probabilidad de que la pelota pueda, ¿sí? Cruzar hasta el otro lado, aun cuando la energía que tiene inicialmente no es suficiente para superar esa barrera, ¿sí? La explicación que nosotros le damos pues es de que esta no es una pelotita común y corriente, ¿sí? Una partícula subatómica tiene esa particularidad de comportarse como una onda que se propaga a través del espacio, ¿sí? Y esa onda puede tener, ¿sí? Puede sobrepasar la barrera, ¿sí? Y con una cierta probabilidad muy pequeñita podríamos tener la pelota del otro lado, ¿sí? Ok, entonces otro de los fenómenos que nos encontramos en el mundo cuántico, o que la teoría cuántica nos ayuda a entender, ¿sí? Pues es la estructura y el comportamiento de los átomos, ¿sí?
aquí tenemos obviamente un diagrama esquemático de un átomo, ¿sí? De hidrógeno, ¿sí? Con un solo protón en el núcleo y un electrón, ¿sí? Y podemos ver los diferentes, estas líneas que están aquí representan los niveles energéticos, es decir, el electrón no puede estar, ¿sí? A medias en una región aquí, sino que tiene que estar en alguno de esos niveles energéticos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo quito eso de para entender un poco mejor este comportamiento del átomo, usamos estos diagramas muy sencillitos, donde aquí en el eje vertical tenemos la energía, ¿sí? Y cada una de esas líneas son los diferentes niveles energéticos. Entonces, lo que sucede es que supongamos que tenemos nuestro átomo, donde el electrón está en el nivel energético más cercano al protón, al núcleo, ¿sí? Y de repente llega un fotón, ¿sí? Que es una especie de partícula de energía, ¿sí? Y una vez que el átomo la captura, ¿sí? El átomo pasa a un nivel excitado, así es como decimos, o un nivel más energético, ¿sí? Una analogía de esto puede ser cuando tú te levantas en la mañana, pues nos levantamos todos modorros, sin energía, ¿verdad? ¿Han visto las películas de Rocky? En la película 1 se levantaba a las 3 de la mañana y luego en un vaso partía como 4 huevos crudos y se los tomaba y le daba toda la energía para ir a hacer su recorrido matutino, ¿no? Sería más o menos la idea, ¿no? Los átomos absorben luz, ¿sí? Estos fotones que le dan energía a los electrones, ¿sí? Pero eventualmente esos electrones se cansan de estar, ¿sí? Se cansan de estar en los estados más energéticos y decaen, ¿sí? Al estado de más baja energía, al estado donde está más cómodo, más tranquilo, ¿sí? Y al hacerlo, pues libera el fotón que antes había absorbido, ¿sí? Entonces estos procesos de absorción y de emisión pues están descritos correctamente por la teoría cuántica. El diagrama de medias es un diagrama de Jablonski que nos ayuda a entender, es más complejo que esto, un poco más general, ¿sí? Pero por ahora lo podemos omitir. El último fenómeno que me gustaría comentar, que vemos en el mundo cuántico, es el fenómeno de entrelazamiento, ¿sí? Este es un fenómeno que no tiene un análogo clásico, no podemos encontrar entrelazamiento en el mundo clásico, ¿sí? Entonces es difícil explicar, ¿sí? Conceptualmente, aunque matemáticamente sea simple, ¿sí? Cómo es ese entrelazamiento, pero me voy a atrever a hacer una especie de analogía, ¿no? Imagínense que están esta pareja de hermanos que son gemelos, y yo tengo hermanos que son gemelos, y por alguna razón en la familia decías que cuando le pasa algo a uno de los gemelos, el otro lo presiente, ¿cierto? Como que si le picas la panza a uno, el otro se lo tuerce. Como si hubiera alguna especie de correlación o conexión entre ellos única, ¿no? Que no existe entre las personas comunes. Entonces, más o menos el entrelazamiento, podrían imaginárselo, aunque no es correcto, pero nos puede dar una idea de lo que es, ¿no? Tenemos partículas, ¿sí? Que están conectadas a través de ciertas correlaciones cuánticas que solo viven en el mundo cuántico, de tal forma que cuando esta chica, que comúnmente llamamos Alice y a él lo llamamos Bob, observa, ¿sí? Su átomo que ella tiene al alcance, inmediatamente obtiene información del otro átomo. Y estos pueden estar separados distancias al otro lado de la galaxia, y si esas correlaciones existen, yo puedo obtener información de ese sistema que está en otro extremo, lejanísimo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo les trato de explicar algo, mi boca expulsa sonido a cierta frecuencia que viaja a través de este medio hasta que llega a tus oídos y lo reinterpreta de cierta forma, ¿no? Entonces tardó un tiempo, puede ser un tiempo ínfimo en que la información llegue hasta ti, ¿cierto?
Pero aquí es, si ustedes estuvieran al otro lado de la habitación, pues ese tiempo sería más largo, y si estuvieran, ¿sí?, en otra ciudad, sería complejo, ¿no? Entonces, aquí, en el entrelazamiento cuántico, la información es inmediata, debido a las correlaciones que existen. Entonces, es un efecto puramente cuántico, ¿sí?, que no tenemos analogía, pero de alguna forma nos inventamos formas de tratar de entenderlo. Ok, bien, una vez que nosotros entendemos los procesos cuánticos, los fenómenos cuánticos a la escala menor, más simple, pues nos permiten construir nueva tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en primer lugar un diodo, un LED, ¿sí?, ¿sí?, que funciona, si bien no es una partícula cuántica, es un sistema macroscópico, pero sus fundamentos básicos ¿sí?, funcionan con fenómenos cuánticos, ¿sí? Este es un diodo de tunelaje. Por acá tenemos una cámara digital, donde la cámara digital reemplaza ese rollo antiguo. No sé si recuerdan, alguna vez tuvieron una cámara que cuando se terminaban las fotos tenían que enrollarla, sacar ese rollo, ¿sí?, y cuidarlo de que la luz no lo afectara, ¿no? Entonces ahí tenemos un diagrama más o menos de cómo funciona este sensor llamado CCD, de los principales, Charge Coupled Device, ¿sí?, y más o menos funciona así: llega un haz de luz, ¿sí?, cuando choca con esta transistor, ¿sí?, libera electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué tantos electrones se van a liberar? Pues depende de qué tanta luz incide sobre el transistor, ¿no? Y eso es explicado con el efecto fotoeléctrico. Una vez que tienes electrones ahí, pues tienes estas plaquitas donde puedes transmitir voltaje, y lo que haces es mover las cargas, estas cargas que se generaron, ¿sí?, hasta un extremo del dispositivo, y ya después lo mandas a este nuevo dispositivo donde la señal se traduce, ¿sí?, en una imagen, ¿sí? Otras tecnologías que usan efectos cuánticos, pues tenemos la resonancia, el escáner de resonancia magnética nuclear, ¿sí?, que nos permite obtener imágenes precisas y muy detalladas de la estructura de nuestro cuerpo, y en medicina pues eso les es útil para poder determinar, por ejemplo, tumores y cosas malignas que están ahí en nuestro sistema, ¿no? Y no podíamos omitir el láser, ¿no? El láser, en su principio más básico, funciona con efectos cuánticos, ¿sí?, y nos puede ser útil pues para un montón de cosas, en cirugías, tanto dentales, oculares, para hacer biopsias, etcétera, cicatrizar, remover tatuajes y cosas ya más estéticas, ¿sí? Pero ahí está. Entonces son dispositivos que funcionan con, ¿sí?, los efectos cuánticos. Ok, entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos por un lado la física clásica, ¿sí?, ya entendemos un poco. Ahora tenemos esta parte cuántica y sabemos que es muy útil o nos es muy útil, ¿sí?, pero ahora queremos ver cómo estos efectos cuánticos son capaces de sobrevivir en sistemas biológicos. Pero antes de llegar a eso, me gustaría solo hablar rápidamente acerca de los fenómenos colectivos, ¿sí? Aquí tenemos en la primera imagen una colonia de langostas, de estos que parecen chapulines gigantes, ¿sí?, que por lo general son solitarios, pero eventualmente nacen millones y millones, y migran todos y destrozan campos de cultivos, ¿verdad? También tenemos aquí en la imagen B, es una colonia de hormigas, ¿sí?, que tristemente entraron en este círculo de la muerte, porque se sabe que cuando tienen este comportamiento colectivo, pues van a estar girando y girando y girando hasta que van a morir. Por allá tenemos un cardumen de peces, no sé si es redundante decirlo. Por acá tenemos
una parvada, y aquí tenemos una manada de cebras, si no recuerdo, y esta es una imagen de la bacteria E. coli que vive en nuestros organismos, en nuestro intestino, que nos ayuda a digerir, pero hay algunas cepas que que nos pueden producir infecciones, ¿sí? Y se pueden contagiar. Entonces todos son fenómenos colectivos, todos el comportamiento de toda la colectividad o el grupo ¿sí? de individuos en la colectividad es muy curioso, ¿no? Como si de alguna forma se conectaran unos con otros. Aquí no sé si puedo reproducir este pequeño video. No. Bueno, es simplemente un video de la sincronización de estos metrónomos. Una persona empieza a activar los metrónomos en diferentes tiempos, entonces están oscilando con diferentes fases, pero eventualmente todos se sincronizan, ¿sí? Hasta que empiezan a oscilar así. ¿Cómo es eso posible? Lo que pasa es que las vibraciones se transmiten, ¿sí? Hacia la base donde están sostenidos los metrónomos, y la base también empieza a oscilar. Entonces, al oscilar la base es la que sincroniza a todos los metrónomos, ¿sí? Entonces es un fenómeno interesante, colectivo y muy curioso. También pasa un montonal en todas las escalas del universo, pasan fenómenos colectivos en los humanos. Tengo un video muy interesante en YouTube donde hay unas personas como en un concierto, se termina el concierto, empiezan a aplaudir todas, cada quien a su respectiva velocidad, ¿no? Pero eventualmente parece una transición de fase donde todos empiezan a aplaudir colectivamente, ¿sí? O sea, nadie le dijo al otro aplaude de esta forma, simplemente todos se sincronizan y aplauden al mismo tiempo. Entonces es muy curioso, ¿no? Ok, ahora sí, ya que hablamos un poco de los efectos cuánticos, de los fenómenos cuánticos, hablamos sobre los fenómenos colectivos, nos toca hablar de procesos biológicos donde pensamos que pueden existir estos efectos cuánticos y colectivos. Entonces, el ejemplo más importante viene a ser el proceso de la fotosíntesis, donde tenemos aquí un diagrama esquemático muy bonito, donde tenemos una planta, ¿sí? Que va a absorber dióxido de carbono, ¿sí? Va a absorber luz, fotones de luz, ¿sí? También necesita agua, ¿sí? Y a través de una reacción química, ¿sí? Convertimos agua más dióxido de carbono más luz, se convierte básicamente en azúcar, ¿sí? Más oxígeno, donde el oxígeno se libera, ¿sí? Mientras que el azúcar lo utiliza para producir su propio alimento. Entonces, este proceso de la fotosíntesis es un proceso altamente eficiente que uno puede encontrar ahí en la naturaleza. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que ese proceso, que es un proceso realmente bastante sofisticado y complejo, pueda ser tan eficiente? ¿Sí? Entonces, existen muchos modelos, tanto clásicos como cuánticos, para describir dicho comportamiento, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa hablar de esos modelos cuánticos, ¿sí? Que tratan de describir dichos fenómenos. Entonces, aquí les presento un artículo científico publicado en el 2007 que fue todo un boom, que le dio esta nueva área, relativamente nueva, de biología cuántica, un impulso asombroso. Sí, en el 2007 se encontró por primera vez evidencia experimental de que efectos cuánticos sobreviven, ¿sí? En ciertas algas y bacterias y otros sistemas, ¿sí? Efectos cuánticos que sobreviven en este proceso de fotosíntesis. Entonces, fue tan impresionante que 6 meses después de la publicación de este artículo, miles de nuevos artículos fueron publicados, ¿sí? Dándoles la razón y otros en contra, ¿sí? Entonces, fue bastante interesante. Aquí, sin entrar tanto en detalles técnicos, en la imagen
lo que ustedes muestran son unos mapas que se obtienen mediante una técnica de two-dimensional electronic spectra, ¿sí? Que nos ayudan a determinar si las coherencias pueden sobrevivir. Esto es son gráficas para diferentes tiempos. Aquí es en el tiempo cero. FS se refiere a femtoseconds, ¿sí? Un femtoseconds es una mil billonésima de segundo, por decirlo de otra forma. Un segundo tiene 1000 billones de femtoseconds. Entonces son procesos extremadamente rápidos, ¿sí? Que suceden en estos sistemas. Entonces tenemos para diferentes tiempos, ¿sí? Aquí es, digamos, cuando inicia el experimento, para 155 femtoseconds, 280 y 600. Entonces, la aparición de estas regiones que están aquí están directamente relacionadas, ¿sí? Con las superposiciones o efectos cuánticos, ¿sí? En el sistema. Entonces, fue todo un evento extraordinario que le dio a la biología cuántica un impulso como nunca antes, ¿sí? Entonces, más o menos el proceso de la fotosíntesis, entrando en un poco más en detalle, se puede explicar más o menos de esta forma. Aquí tenemos estas especies de obleas, ¿sí? Que vendrían a representar el cloroplasto, ¿sí? Que son estas regiones aquí, que se amontonan como especies de obleas, que son las que capturan la luz en las plantas, ¿sí? Una vez que estas capturan la luz, entonces esos fotones o esos paquetes de energía se deben transmitir hasta esta región que está acá, donde tenemos los centros de reacción, que son los que transforman la energía lumínica, ¿sí? Que la separan, ¿sí? en energía y oxígeno, como habíamos visto previamente, ¿sí? Entonces aquí, este diagrama que está aquí, es lo que tú verías aquí, solo en este dispositivo llamado FMO, o complejo de Fena-Matthew-Olson, denominado de esta forma, por las personas pioneras en estos estudios. Entonces, cuando el fotón llega a este extremo de este FMO complejo, ¿sí? Tiene que ir brincando de alguna forma a través de todas esas moléculas que están ahí hasta que llegue hasta este punto. A partir de este punto ya no hay retorno, ya no se puede escapar y tiene que entrar directamente en el centro de reacción, ¿sí? Entonces, una forma de explicar estos fenómenos desde el punto de vista clásica puede ser, por ejemplo, a través de caminatas aleatorias, ¿sí? Una caminata aleatoria, para que más o menos les haga una idea, es como cuando un borrachito sale de la cantina después de que se acabó su dinero. Entonces sale un poco desorientado, ¿no? Entonces da un paso hacia adelante y da un paso hacia atrás, ¿sí? Y como puede dar dos hacia adelante, da dos pasos hacia atrás. Entonces uno puede determinar, ¿sí? Estadísticamente qué tanto va a llegar, qué tan lejos va a llegar desde el punto de partida, ¿sí? A los n pasos, ¿no? A los 10 pasos, 20 pasos, 30 pasos, ¿sí? Entonces eso me da una cierta curva, ¿sí? Me dice qué tan lejos puede llegar, ¿sí? Entonces la versión cuántica de este modelo, ¿sí? Significaría que el borrachito pues, puede dar un paso hacia adelante y un paso hacia atrás a la vez, ¿sí? Es como entrar en una superposición, y en ese sentido, ¿sí? El fotón que entra aquí pues puede abordar todos los caminos posibles hasta que llegue, ¿sí? Al centro de reacción, ¿sí? Entonces en ese sentido es mucho más eficiente, ¿sí? Puede avanzar mucho más que simplemente el modelo estocástico clásico. Ok, ¿alguna duda? ¿Está aquí? ¿Todo bien? Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Entonces es la razón por la que creemos que los procesos, ¿sí? La razón por la que este proceso de fotosíntesis es extremadamente eficiente, pues es de que aquí suceden estos fenómenos cuánticos, que el fotón, ¿sí? Logra tomar todos los caminos posibles, ¿sí? Hasta que llegue a su destino final, ¿sí?
Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que los efectos cuánticos sobrevivan en tales ambientes? Los sistemas biológicos, como los que estábamos viendo a continuación, hace un momento, ¿sí? Son sistemas extremadamente hostiles, ¿sí? Son sistemas acuosos, ¿sí? Con cierta temperatura. Hay un montonal de otras moléculas que rodean, ¿sí? Al sistema físico que estamos estudiando, y todo eso, ¿sí? Altera a los efectos cuánticos. De hecho, los efectos cuánticos son extremadamente delicados, son extremadamente sensibles, tan así que los dispositivos más avanzados tecnológicamente, por ejemplo, estas supercomputadoras, necesitan tener los dispositivos o los qubits en sistemas altamente controlados, a temperaturas extremadamente bajas, casi al cero absoluto, porque si no, la temperatura y todos otros sistemas que estén por ahí alrededor afectan a los efectos cuánticos, destruyen la superposición, destruyen el entrelazamiento. Los efectos cuánticos son extremadamente, ¿sí? Delicados, ¿sí? Entonces, uno pregunta cómo es posible que esos efectos cuánticos sobrevivan, ¿sí? En tales ambientes, ¿sí? Donde ahí nada los protege. Entonces, una de las ideas que se postulan es pues que la naturaleza ha evolucionado de tal forma a través de millones de años, ¿sí? A través de millones de años, que encontró el mecanismo para protegerse de todos esos ambientes hostiles. Es una forma de pensarlo, pero también es una forma muy difícil de creer, ¿sí? Porque en el laboratorio es extremadamente complejo llevar a cabo los experimentos. Tienes que hacerlo con mucho cuidado y con mucho detalle. Entonces, lo que se ha venido estudiando desde el 2007, que se publicó el artículo de Henger, ¿sí? Pues es de que otros factores intervienen, ¿sí? Otros de los factores más importantes son la vibración de las moléculas. Las moléculas vibran, y cuando las moléculas vibran también dañan los efectos cuánticos. De hecho, cuando una molécula absorbe un fotón, ¿sí? Se excita, pero la molécula vibra, y la molécula está acompañada de otras moléculas y otras sustancias, y todas esas vibraciones pueden hacer que en vez de que la molécula libere el fotón, ese fotón se absorba en las vibraciones. A eso lo llamamos disipación, ¿sí? Entonces, la energía que obtuvo, ¿sí? Puede ser disipada a través de esos modos vibracionales, pero puede ser también, en casos extremadamente particulares, que esas vibraciones realmente le den como un empujón al sistema, ¿no? Que te ayuden en vez de perjudicarte. También otro de los efectos extremadamente dañinos de los efectos cuánticos son los efectos térmicos, ¿sí? El ambiente térmico. Entonces, aquí lo que se postula en este nuevo artículo, ¿sí? Si ustedes ven, nuevamente tenemos nuestro FMO complejo, donde tenemos nuestras moléculas. El fotón llega por aquí y tiene que propagarse hasta que llegue hasta el centro de reacción. Y eso es lo que se ve aquí en esta simulación, ¿no? Tenemos en este panel la excitación en la primera molécula, ¿sí? Después de cierto tiempo, ustedes pueden ver que todo el complejo se empieza a iluminar diferentes zonas, significando que la excitación o el fotón se está propagando a través de todo el complejo, hasta que llega, ¿sí? Hasta la parte más baja, donde está el centro de reacción, ¿sí? Entonces, la interpretación que se da aquí en este nuevo artículo es un poco diferente. Recuerden que antes habíamos dicho que la naturaleza evolucionó a tal grado de protegerse de los efectos hostiles del ambiente, ¿sí? Pero aquí lo que ellos postulan es que no, eso es un poco ridículo. Más bien, ¿sí? La naturaleza evolucionó para hacer uso de esos efectos hostiles. En uno de los ejemplos que me gusta dar es como, imagínense que ustedes están en medio del océano en una tormenta y hay olas de 10, 20 metros, ¿no? Te aniquilan en un segundo, ¿no?
pero de alguna forma estás como en una especie de submarino, ¿no? Un búnkercito que te protege de las olas. Ese sería el primer caso, ¿no? Donde la naturaleza evolucionó para protegerse de los daños del ambiente. El otro caso sería como el surfista. El surfista no se va contra la ola, se monta sobre la ola y la ola es quien lo lleva, ¿sí? Hasta donde desea. Y eso es más o menos la interpretación que se da aquí. Tanto los grados de excitación de las moléculas, como los grados vibracionales, como los efectos térmicos, todos cooperan o colaboran colectivamente para que la excitación pueda llegar hasta su destino, ¿sí? Y eso fue a través de millones y millones de años de evolución, ¿no? La naturaleza dijo, mira, este es un método muy efectivo para hacer este proceso. Entonces es como una de las ideas un poco más aceptadas hoy en día, ¿sí? No está negando, ¿sí? O no está contradiciendo lo que se obtuvo en el primer artículo, simplemente lo está reinterpretando, ¿sí? La interpretación es diferente. Ok, otro de los sistemas biológicos donde se piensa, ¿sí?, que puede haber efectos cuánticos, ¿sí?, es en la habilidad de ciertas aves, ¿sí?, de detectar el campo electromagnético. Hay un montón de animales, insectos en la naturaleza que pueden detectar el campo electromagnético. Pero estos pajaritos, estos petirrojos europeos, ¿sí?, tienen la particularidad de detectar el campo electromagnético, pero no solo detectar el campo electromagnético, sino que detectan la dirección. O sea, si ustedes se imaginan la Tierra, ¿sí?, entonces están las líneas de campo electromagnético y las líneas entran en cierta dirección, ¿no?, hacia la Tierra. Entonces, estas aves tienen la capacidad de detectar justamente esa orientación, ¿sí? Eso es lo que revelan ciertos experimentos. ¿Cómo lo hacen? Tenemos idea. Es algo complejo, ¿sí?, y fascinante. Entonces, hay modelos un montón, tanto clásicos como cuánticos, para poder explicar, ¿sí?, la habilidad de los petirrojos europeos para detectar el campo electromagnético. Y uno de esos modelos, que es tan probable como los otros, hasta que no se demuestre cuál es el correcto, pues es de que usa efectos cuánticos. En la retina del ojo, del petirrojo, tenemos estas moléculas, ¿sí?, ¿sí?, que por un proceso de interconversión, ¿sí?, cambian de una configuración que llamamos un singlete a un triplete, y eso es lo que le permite, ¿sí?, al ave poder detectar el campo electromagnético, ¿sí? Entonces eso es pues muy fascinante, interesante, ¿sí?, pero aquí pues no hay mucho dato experimental. Es decir, uno puede en el laboratorio aislar estas moléculas y estudiarlas por sí solas, pero una cosa es lo que estudiamos aislado en el laboratorio y otra cosa es lo que pasa ya en el sistema físico donde viven, ¿no? Porque eso es mucho más complejo y complicado. Entonces, pues ahí está otro modelo, ¿sí?, o otro problema donde pensamos que los efectos cuánticos podrían persistir, y existen muchos otros, ¿sí? Por ejemplo, Roger Penrose piensa o publicó alguna vez en una conferencia que, por ejemplo, la conciencia podría vivir en esta estructura como fractal en microtubos que viven en las neuronas, ¿sí? Entonces es una teoría un poco alocada, pero bueno, es válida hasta que no se muestre lo contrario, ¿no? Entonces, otro de los sistemas físicos que les quisiera platicar es algo en lo que yo he trabajado, ¿sí?, y son microtúbulos, ¿sí? Aquí del lado derecho tenemos una célula eucariota, ¿sí?, donde pues tenemos aquí su núcleo y tenemos diferentes componentes como el centrosoma, la mitocondria. Cada una de estas partecitas genera o hace diferentes actividades, ¿sí?, dentro de la célula,
¿sí? Aquí esta especie de gelatina que contiene a todo lo que vive en la neurona, ¿sí? Aquí no se ve, pero estas especies de fibras es una estructura fibrosa llamada citoesqueleto, que está compuesta de fibras y microtubos, que en esta imagen de acá, ¿sí? Se observan con espectroscopía, ¿sí? Es decir, se hace incidir luz sobre la célula, ¿sí? Este citoesqueleto absorbe, ¿sí? La luz, los fotones, y posteriormente remite esa luz a una longitud de onda diferente. Entonces, aquí podemos ver en azul, pues está el núcleo de la célula, mientras que alrededor pues tenemos lo que se ve de verde son estos microtubos, lo que se ve en rojo son otras fibras, ¿sí? Que ayudan. Entonces, toda esta estructura, ¿sí? Le da movilidad, ¿sí? A la célula, ¿sí? Y cumplen muchos diferentes roles, ¿sí? Entonces, lo que es interesante aquí, pues es la capacidad de estos sistemas, de estos microtubos, de absorber luz. Absorben luz, ¿sí? Después de un rato, ¿sí? Remiten esa luz a una frecuencia diferente. Es decir, absorben luz de un color, ¿sí? Una parte de la energía se pierde por las vibraciones y luego remiten luz en un color diferente. Entonces, aquí la pregunta es, pues, ¿cuál es la función de eso? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una neurona, un diagrama esquemático de una neurona, ¿sí? Tenemos el núcleo de la neurona por aquí, tenemos estas dendritas, ¿sí? Y luego tenemos el axón, ¿sí? Entonces, esta especie de tubo largo, y en el otro extremo ¿sí? Por acá del axón, pues tenemos un montonal de dendritas también, ¿no? Entonces, esos extremos se conectan con otras neuronas, y luego el otro extremo con otras neuronas, y se forma una cadena, ¿no? Y por ejemplo, así se puede formar todo el sistema nervioso. Entonces, dentro de las neuronas existen estos microtubos, están aquí, tenemos microtubos en diferentes locaciones de la neurona, ¿sí? Y que le dan diferentes funcionalidades dependiendo de donde los encontremos, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la utilidad, ¿sí? de que estos microtubos tengan la capacidad de absorber y reemitir luz? ¿Sí? En cierto modo son efectos puramente cuánticos. ¿Los utilizará la neurona para hacer alguna de sus actividades? Lo que sí sabemos es que si la estructura de los microtubos, ¿sí? Está dañada, entonces eso está correlacionado con enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Entonces, la gran pregunta pues es si los efectos cuánticos podrían tener alguna influencia, ¿sí? Para el buen funcionamiento de las neuronas o no, ¿sí? Entonces, aquí simplemente les pongo algunas razones por las que son importantes estudiar neuronas y algunas referencias para que ustedes puedan leer, ¿no? Casi todo es en medicina, pero tiene mucho que ver con la movilidad de las neuronas. Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, pues es estudiar las propiedades óptico-cuánticas de estos microtubos. Entonces, primero, cómo se construyen estos microtubos. Están formados por estas dos proteínas llamadas alfa y beta, y juntas forman lo que se denomina un tubulin dimer, o tubulin adimero en español sería, ¿sí? Entonces, aquí adentro tenemos un montonal de moléculas, ¿sí? De diferentes tipos. En especial, hay moléculas llamadas de triptófano. Esas moléculas de triptófano pues tienen la capacidad de absorber estos fotones, ¿sí? Eventualmente gastan un poco de energía y después remiten. Entonces, tenemos otras moléculas que también tienen esa capacidad, pero las moléculas de triptófano son las que tienen el momento dipolar mayor. Varios órdenes magnitud, que por ejemplo las moléculas de tirosina o de fenilalanina.
¿sí? Que también viven ahí. Entonces nosotros nos enfocamos solamente en las moléculas de triptofano. Entonces tenemos estos tubulin dimers. Con estos tubulin dimers los vas poniendo como en espiral hasta que vas formando, ¿sí? La estructura del microtubo, ¿sí? Entonces aquí se puede ver, tenemos una sola espiral, donde cada espiral contiene 13 de estos, 13 tubulin dimers, ¿sí? Y entonces vas acoplando, espiras y espiras hasta formar los microtubos. Entonces aquí en estas otras imágenes, pues se trata de dibujar solamente esas son flechitas, se supone que son flechitas que representan los momentos dipolares. Son momentos dipolares de transición. Eso sucede, por ejemplo, cuando la molécula de triptofano, ¿sí?, absorbe un fotón, se genera un momento dipolar transiente. Eso es un proceso físico bien interesante. Entonces, ok, ¿qué es lo que nosotros, o lo que se encuentra en nuestro grupo? ¿Qué es lo que postulamos? Mediante modelos matemáticos, ¿sí?, analizamos un fenómeno llamado superradiancia. Superradiancia significa, ¿sí?, que cuando la molécula, el sistema, todo el microtubo absorbe luz, ¿sí?, esa luz, ¿sí?, se deslocaliza o se propaga a lo largo del microtubo y eventualmente el microtubo libera esa luz, pero lo hace, ¿sí?, de forma colectiva, es decir, que todas las particulitas que están ahí, o muchas de las particulitas que viven ahí, de las moléculas, ¿sí?, decaen al mismo tiempo, como si se hubieran sincronizado para ponerse de acuerdo para decir, vamos a decaer todas y liberamos fotones. Entonces se genera un pulso, ¿sí?, que se puede detectar en el laboratorio, ¿sí? Entonces, este es un esquema, ¿sí?, donde el microtubo está en un estado superradiante, es decir, donde, ¿sí?, el fotón que se absorbió se propaga a lo largo de toda la estructura del microtubo, ¿sí?, mientras que la figura que está acá, ¿sí?, representaría un estado subradiante, un estado donde se absorbe el fotón, pero no va a ser difícil que se reemita. Entonces, nosotros predecimos el fenómeno de superradiancia a través de esta cantidad, donde la gamma mayúscula representa el decaimiento de toda la estructura y la gamma pequeña el decaimiento de una sola molécula. Entonces, cuando divides, haces esta razón, pues te está diciendo, ¿sí?, qué tan rápido o qué tanto decae, ¿sí?, el sistema o la luz, ¿sí?, en toda la estructura. Y pues puedes ver que en el sistema superradiante radia hasta casi 600 veces más, ¿sí?, que una simple molécula de triptofano. En trabajos más recientes, pues lo que estudiamos ahora son estructuras, ¿sí?, mucho más complejas. Esto es otra vez un tubulin dimer, una sección del microtubo, y aquí ya construimos, ¿sí?, sistemas más complejos, ¿sí? Este es un centriol o centriolo, ¿sí?, y estos, pues en inglés es microtubule bundles, podrían ser manojos de microtubos que están ahí conglomerados en diferentes geometrías, ¿no? Y como si ustedes recuerdan, pues estos son sistemas que viven ahí en la neurona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el centrosoma, es un sistema compuesto de 2 centriolos, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos sistemas microtubos que tienen estas propiedades cuánticas viven en esos sistemas biológicos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su función? No sabemos a ciencia cierta. Por ahora el primer paso pues es caracterizarlos, aprender de ellos, qué es cómo son sus características, y después, una vez que entendemos, pues tratamos de postular algunas ideas, ¿no? Si estas funcionalidades de superradiancia pueden ser útiles, ya sea para las neuronas o algunas otras células donde estos microtubos existen. Ya simplemente para finalizar, que son resultados que obtuvimos nosotros entre el experimento y nuestro modelo teórico, pero
son tan importantes. Lo que me gustaría compartir ahora es un poco de referencias bibliográficas para que ustedes puedan leer un poco más acerca de estos temas. Todos estos artículos son de Open Access, es decir, los buscas en internet y los puedes descargar y leer y aprender un poco. Son sin nada de matemáticas, sino solamente para que tú te des una idea general de cómo el estado actual de la biología cuántica. ¿Sí? También hay otros recursos audiovisuales, un montón de pláticas serias de grupos de investigación que dan charlas de divulgación para que la gente pueda entender un poco más acerca de estos sistemas biológicos. Esas son algunas de ellas. ¿Sí? Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para hacer un par de preguntas. ¿Alguien quiere? El fenómeno de superradiancia en realidad es un fenómeno conocido desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Entonces puede ser tanto clásico como cuántico. Por ejemplo, una versión clásica podría ser cuando tienes osciladores acoplados y todos los osciladores, cuando oscilan, cada uno a su diferente frecuencia, pues la amplitud no es muy grande, ¿no? Porque cada uno está oscilando, cada quien a su ritmo. Pero de repente puede ser que todos oscilen en sincronía, ¿sí? Se sincronice, entonces la amplitud de oscilación es muy grande, ¿no? Se multiplica. Entonces, el fenómeno de superradiancia en cuántica es más o menos así. En este caso, lo que nosotros observamos es un poco diferente, porque ahí estás asumiendo que solo un fotón, ¿sí?, se absorbió en el sistema, y ese fotón tú no sabes dónde está, en cuál molécula, de las 1000 o 10.000 moléculas, no sabes dónde vive, pero cuando decae, ¿sí?, emite luz como si las 10.000 moléculas hubieran emitido. Entonces eso no tiene un análogo clásico, ¿sí? Es un fenómeno puramente cuántico que se conoce. ¿Qué podría implicar, por ejemplo, en una neurona? Pues no sé, a lo mejor podría implicar en una neurona, se propagan impulsos eléctricos, ¿sí?, que se producen, la energía eléctrica se produce en el núcleo de la neurona y después se propaga a través del axón, ¿sí? Puede ser que se propague de forma cuántica, es una hipótesis, no estoy ¿sí? Puede ser que cierta información, ¿sí?, se propague de forma cuántica a lo largo de las neuronas, pero eso todavía no lo sabemos, ¿sí? Podemos poner muchas hipótesis, pero la verdad es que no sabemos. Por ahora estamos en el paso en el que caracterizamos, ¿sí?, sus propiedades cuánticas, y una vez que entendamos bien qué es lo que sucede, pues entonces, de hecho estamos en el paso donde nosotros como físicos teóricos predecimos cierto fenómeno, y entonces llega el experimental y trata de probar que nuestra predicción es correcta. Si nuestro resultado no concuerda con el experimental, tengo que modificar mi modelo matemático y buscar otro, ¿sí? En nuestro caso, parece ser que el resultado teórico y experimental son muy cercanos. Entonces puede ser que vamos por el camino correcto. Puede ser que hay otra explicación que nuestro modelo matemático no nos dice, ¿sí? Entonces, por ahora, ese es en donde estamos, ¿sí? A mí en particular me llama mucho esta área de investigación. Me gustaría saber un poco más de cómo es el proceso de investigación, en el sentido de si a lo mejor pasan mucho tiempo en el laboratorio y con eso sacan sus resultados, o es más de pegar una pizarra y se ponen ecuaciones, o tal vez sea algo más computacional de distintos modelos y de cómo la computadora los predice, arrojan los resultados, o es un poquito de todo. Me gustaría saber un poquito más acerca de eso. Exactamente como lo dices, es un poquito de todo.
Ahora los grupos de investigación son multidisciplinarios. Es muy raro ver a un investigador trabajar solo por su cuenta. Sí lo hay personas muy capaces que lo logran, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos hacemos grupos multidisciplinarios. ¿Sí? Entonces yo soy físico teórico, ¿sí? Yo no sé hacer experimentos, ¿sí? Sería un desastre en el experimento, en el laboratorio. Entonces yo con mis colegas teóricos postulamos modelos matemáticos y con esos modelos matemáticos predecimos cosas, ¿sí? Y después llega otro grupo. Por ejemplo, en nuestro grupo teníamos, era mi asesor, físico teórico, yo como postdoc, luego teníamos un biólogo y su postdoc, y luego teníamos un experimental y su postdoc. Entonces, un grupo de 6 personas de 3 disciplinas diferentes. Entonces nosotros proponemos modelo teórico, ¿sí? Predecimos algo, ¿sí? Los experimentales tratan de reproducir esos resultados y los biólogos interpretan, ¿sí? Esa es su parte, porque ellos son los que saben más de esa parte. Nosotros yo soy físico teórico y antes de que inicié mi primer postdoc en el 21 no sabía nada de biología cuántica, ¿sí? Pero sabía la parte matemática, que es lo importante. Entonces sí, somos multidisciplinarios, hacemos trabajo teórico, numérico, mucho trabajo numérico, porque aquí simulamos sistemas de cientos de miles de moléculas, entonces tenemos que programar, hacerlo eficiente, tenemos acceso a supercomputadoras, pero lo tienes que hacer eficiente, porque el tiempo es limitado, te la prestan por un ratito. Entonces si no eficientizas tus programas, pues te quitan el espacio, ¿no? Y alguien más lo usa. Entonces es todo, un poquito de todo, justo como dices. ¿Una otra pregunta? No sé si sepa, pero los experimentos son varios. ¿Qué tipo de experimentos se hacen para comprobar o para tratar de comprobar? Sí, bueno, en nuestro caso, lo que nosotros hicimos con lo de superradiancia, el grupo de investigación en Suiza, el doctor Mayer Cherwi y su postdoc, trataron de determinar esta cantidad llamada quantum yield o rendimiento cuántico. El rendimiento cuántico es una cantidad que te dice qué tan eficiente es una molécula, ¿sí? Para emitir luz, es decir, ella absorbe una cantidad de luz, ¿sí? Y qué tanto remite. Entonces es la razón, ¿sí? Entre lo que emitió o lo que absorbió, ¿sí? Si el quantum yield es cercano a 1, significa que todo lo que absorbió la molécula lo remite, ¿sí? Entonces es altamente eficiente para radiar. Entonces aquí, si te fijas, pues el quantum yield no es muy alto, pero eso se debe a los procesos de termalización. O sea, los microtubos los ponen en una solución acuosa, ¿sí? A cierta temperatura, y la temperatura genera el ruido, el desfasamiento, ¿sí? Y la decoherencia. Entonces, pero aún así, a pesar de todo ese ruido que hay ahí, el quantum yield o el rendimiento cuántico aumenta conforme vamos aumentando el tamaño de la muestra. Entonces, esa cantidad se determinó en el experimento de forma indirecta. Sí hay forma de hacerlo directo, pero en Suiza no tenían el equipo para hacerlo. Entonces, se miden otras cantidades, ¿sí? Y se determina el rendimiento cuántico, ¿sí? Y pues parece ser que en nuestro caso pegó en el caso de microtubos. De microtubos, aquí, si te fijas, parece ser que nuestra estimación teórica está llegando a su nivel de saturación, alrededor de 0.146, y es más o menos lo que se obtiene cuando el microtubo se excita a una frecuencia, las moléculas en el microtubo se excitan a una frecuencia de 295 nanómetros. Para el caso de centriolos y estos manojos de microtubos, pasó desafortunadamente algo complicado en el experimento, porque son sistemas bien complejos, estas cosas de aquí, estas cosas,
De tal forma que cuando ponían los microtubos en esta estructura, se fusionaban y formaban otras estructuras que no eran las que queríamos. Y aquí también, entonces no pudimos determinar, o no se pudo determinar de forma experimental esa cantidad específica, ¿sí? Entonces, pero eso es las problemáticas que nosotros tuvimos en nuestra investigación. Pero hay otras formas de determinar otros observables, ¿sí? Y pues sí, en cuanto a la fotosíntesis, pues hasta donde yo entiendo, lo más aceptado ahorita es lo que mencioné antes, ¿no? Que los tres fenómenos intervienen: los grados excitónicos de las moléculas, los modos vibracionales, ¿sí? Y los efectos térmicos, y todos cooperan de forma colectiva, ¿sí? Para generar este transporte de energía. Pero ahí no sé mucho de lo experimental, no sabría en qué nivel está. En caso de que su hipótesis sea correcta, ¿qué uso se le podría dar a sus investigaciones? ¿Cómo? ¿Qué uso se le podría dar a esa investigación? Bueno, por ejemplo, o sea, uno quisiera, ¿sí?, trasladar, como lo mostramos en las primeras diapositivas, donde conocemos y entendemos ciertos fenómenos cuánticos. Una vez que los entendemos, podemos usarlo para aplicaciones, ¿sí? Entonces, una de las posibles aplicaciones podría ser entender por qué suceden estas enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Y si podemos entender por qué, a lo mejor podemos prevenirlas o tratarlas de una forma más eficiente, ¿sí? Pero bueno, esa es una hipótesis muy a largo plazo, ¿no? Pero eso sería algo padre, ¿no? O sea, podrías usar la ciencia básica, como se usa siempre, ¿sí?, para ayudarnos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, esa es... Muchas gracias. Gracias.